¿Por qué verdad, memoria y justicia? La historia puede ser narrada de muchas maneras, pero la verdad es una sola. El 31 de julio de 1963, ese día, realizaron un asalto a la sucursal de la Asociación de Productores de Leche, en la localidad de Nueva Albesia, en el departamento de Colonia. Este hecho marcó el inicio de las actividades armadas del grupo MLN Tupamaro. El contexto de la época era el auge de la Revolución Cubana, que se contagiaba por toda América Latina. En ese momento el mundo se sacudía por un montón de hechos, pero los más destacados eran la Guerra Fría, entre el comunismo y el capitalismo. Una Guerra Fría que sigue hasta hoy, más caliente que nunca. 80 años después, dos modelos se siguen disputando el mundo. Un sistema capitalista que es como un gusano que crece rápido, tragándose todo, gente, recursos, hasta que se empieza a comer a sí mismo. Y un comunista que tiene un proceso complejo, porque tiene que buscar cómo adaptarse en cada contexto para su implementación. Esto le ha servido a Estados Unidos para usar toda su industria de Hollywood y su propaganda simplista para atacar la ideología con millones de programaciones basura. Pero la gente las consume, como sus hamburguesas. Eso pensaba mi tocayo, el Che Guevara, uno de los más grandes líderes comunistas de la historia, que inspiraba hasta a los líderes del MLN a su lucha armada. Solo que los inspiraba, no es que le hacían caso, porque los secuestros y los robos pasaron en democracia. 2 años antes del primer atentado Tupamaro, el Che Guevara visitó Uruguay, en agosto de 1961, participando en la conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social. Durante su estadía, el 17 de agosto de 1961, pronunció un discurso en el Paraninfo de la Universidad de la República de Montevideo, donde dejó en claro que en el Uruguay las condiciones para una revolución armada no estaban presentes, sugiriendo que el país debía seguir su propio camino hacia los cambios sociales. Lo mismo pensaba el Partido Comunista del Uruguay, que durante la década del 60 ya había decidido adaptar la estrategia de encaminar el país hacia una democracia avanzada, mediante la participación del sistema democrático existente, en lugar de optar por la lucha armada. Pero eso no le ayudó mucho igual, porque Estados Unidos ya tenía planes para todo el comunismo en el mundo y América. El Plan Cóndor, dirigido por la CIA, que fue desclasificado en los 90, buscaba instalar dictaduras militares en toda América Latina para acabar con su mayor enemigo, el pensamiento. El mundo se encontraba en dos grandes y terribles guerras, proxy, ¿no? La de Corea y la de Vietnam, ambas lideradas por Estados Unidos para dividir a dos naciones en 4 y después de millones de muertos ajenos, poder marcar bandera contra el comunismo en sus propias tierras, mientras que las nuestras tenían otros planes. América Latina fue considerado el patio trasero de Estados Unidos siempre. Y estos querían mantener el control, poniendo gobiernos que le cedieran todos los recursos a través de leyes que algunas siguen vigentes hasta hoy y que eliminaran a sus enemigos de pensamiento, a los comunistas. En Uruguay el golpe de Estado no fue para acabar con la guerrilla tupamara y defender al país, como dicen algunos militares, porque la guerrilla ya estaba desmantelada y todos presos cuando empieza el golpe. Golpe de Estado cívico-militar que persiguió no a quienes atentaron contra la democracia, sino a quienes la defendían. Todo pensamiento crítico era considerado de izquierda, por ende, enemigos. Pero había uno principal. El enemigo principal era el Partido Comunista, porque era el que organizaba y defendía a los trabajadores. Para el capitalista, tener una masa trabajadora pensante es todo un peligro. Siempre fue así. Lo decían los talibanes de Afganistán cuando la guerra de Afganistán. Los comunistas son el diablo, porque han deshonrado a nuestras mujeres. Les han traído libros y les han enseñado a leer. Toda una amenaza que debía ser trabajada por partes. En el Uruguay se llamó la Operación Morgan. Fue una campaña represiva llevada a cabo por la dictadura cívico-militar uruguaya entre el 75 y el 84, dirigida específicamente contra el Partido Comunista del Uruguay y su organización juvenil, la UJC. El objetivo principal de esta operación era desmantelar la estructura organizativa del Partido Comunista y robarle todos los recursos. Los defensores de la clase trabajadora eran los líderes principales de los movimientos sindicales, que también tienen sus desaparecidos, torturados y muertos, inocentes como los del partido. En octubre del 75, una serie de detenciones y allanamientos dirigidos a miembros y simpatizantes del partido dieron el inicio a la Operación Morgan. Las fuerzas represivas, principalmente el órgano coordinador de operaciones antisubversivas, o COA, llevaba a cabo estas acciones. Pero la operación realmente empieza mucho antes. Ya en el 17 de abril de 1972, en el barrio Paso Molino, en Montevideo, las fuerzas conjuntas interrumpen en el local del seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay. Durante un operativo militar, masacran a 8 militantes comunistas en la puerta. Los ejecutaron como perros y los dejaron morir desangrados en la puerta del local.
Y también antes del 75, en la madrugada del 21 de abril de 1974, en una vivienda ubicada en la calle Mariano Soler, 3098 bis, en el barrio Plaza Oriental de Montevideo, un comando militar irrumpe violentamente buscando a Washington Barrios Fernández, un militante Tupamaro. En su lugar encontraron a Silvia Reyes, su esposa, embarazada de 3 meses, Laura Reggio y Diana Maidanica, todas jóvenes militantes. Las 3 fueron ejecutadas en el acto. No iban solo por la plata del partido, iban por las vidas. De octubre del 75 a junio del 76 hubieron detenciones masivas y desapariciones forzadas de militantes comunistas. Mayo a septiembre del 77, nueva oleada de arrestos y persecuciones. Febrero a marzo del 79, continuación de las acciones represivas. Fines del 81 a principios del 82, intensificación de la represión contra la estructura renovada del PSU. Junio del 83, última fase significativa de la operación, que dejó desapariciones forzadas de muchísimos comunistas, principalmente algunos de finanzas. Fueron detenidos y desaparecidos. Por ejemplo, en octubre del 75 a enero del 76, Eduardo Bleire, Juan Manuel Brieva, Fernando Miranda, Emilia Sanjurjo y entre tantos otros y tantas cosas. Algunos murieron en prisión, algunos detenidos fallecieron bajo custodia debido a torturas y condiciones inhumanas. Un caso emblemático fue el de Gerardo Cuesta, detenido el 21 de enero de 1976 y fallecido en prisión el 13 de septiembre de 1981. Toda esta información te la traje para defender la memoria, porque para que exista una sola verdad, tiene que existir la memoria. Y la justicia más grande es la que determina el pueblo. Algunos pusieron las balas en democracia y otros pusieron los muertos en dictadura. ¿Verdad? Memoria, pueblo. Y que se siga haciendo justicia. Se lo pido al loco Pepe. Salud.